Antes de sumergirnos en las profundidades de este antiguo misterio, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar todo lo que hayas aprendido sobre religión, historia y poder. Porque hoy vamos a revelar por qué el nombre de Jesús fue considerado tan peligroso que tuvo que ser borrado de los registros de una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. Pero ten cuidado, cuanto más escuches, más comprenderás por qué esta verdad estuvo enterrada durante siglos. Imagínese un nombre tan poderoso que su mera mención fuera vista como una amenaza para toda una estructura religiosa. Un nombre que al ser pronunciado hacía temblar a las autoridades espirituales y políticas. Ese nombre es Jesús. Pero lo que mucha gente no sabe es que según el Talmud, el conjunto de escritos sagrados del judaísmo rabínico, este nombre debería ser olvidado, ignorado, eliminado de la memoria colectiva del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús para merecer este tipo de censura absoluta? Prepárate para descubrirlo. En Filipenses 2, 9, 11 está escrito que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero ¿cómo contrasta esto con el esfuerzo del Talmud por borrar ese mismo nombre? Estamos ante una batalla espiritual silenciosa, donde el nombre se convierte en un campo de batalla. ¿Y cómo se manifestó este conflicto espiritual? En las palabras ocultas y entre líneas de los textos sagrados. Hay algo extraño, casi clandestino, en las pocas menciones de Jesús en el Talmud. Aparece con nombres codificados, apodos y referencias indirectas, como si el simple acto de reconocerlo amenazara toda una cosmovisión. Detrás de este silencio intencionado se esconde un grito apagado de resistencia, miedo y quizá incluso arrepentimiento. ¿De qué tenían tanto miedo? ¿Y por qué, a pesar de todo, el nombre de Jesús no solo sobrevivió, sino que se extendió a todos los continentes? Sigue mirando, porque lo que viene a continuación sacudirá tus creencias. En los evangelios canónicos, Jesús no es solo una figura histórica, es retratado como el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen su vida, sus milagros, sus palabras y principalmente su enfrentamiento directo con los poderes religiosos de la época. Las disputas con los fariseos y los doctores de la ley revelan un profundo choque de interpretaciones sobre la Torá, la justicia divina y el papel del Mesías. Este creciente conflicto culmina en la condena y crucifixión de Jesús. Pero lo que muchos ignoran es que este choque fue tan intenso que sus repercusiones resonaron en los textos rabínicos que vendrían después. La predicación de Jesús era profundamente subversiva. Tocaba a los impuros, acogía a los marginados, desafiaba los rituales vacíos y llamaba hipócritas a los religiosos. En Juan 8:44 afirma que ciertos líderes religiosos tenían al diablo como padre. Declaraciones como esta han provocado un violento rechazo. Fue más que un desacuerdo teológico, fue una guerra de narrativas. Jesús estaba reconfigurando el papel del templo, del sacerdocio y la interpretación de la ley. Esto no podía ser tolerado por quienes controlaban la religión oficial. El Nuevo Testamento muestra claramente que los primeros creyentes en Jesús eran en su mayoría judíos. No veían su fe como una negación de la tradición judía, sino como su cumplimiento. Hechos 2 relata cómo miles de personas se convirtieron en Jerusalén después de Pentecostés. Pedro, Pablo, Santiago, todos eran judíos que seguían al Mesías. Pero a medida que el movimiento crecía, también lo hacía la tensión con el judaísmo rabínico, que se había consolidado después de la destrucción del templo en el año 70 d.C.
El rechazo oficial de Jesús por parte del judaísmo institucionalizado se intensificó con el tiempo. El movimiento cristiano, antiguamente una secta judía, comienza a ser visto como una herejía peligrosa. Es en este contexto que el Talmud surge como un intento de preservar la identidad judía frente a las transformaciones históricas y religiosas, y para ello era necesario borrar el nombre de Jesús de la memoria colectiva. Pero ¿cómo se hizo esto? ¿Y qué dicen los textos apócrifos que quedaron fuera? Lo revelaremos a continuación. Entre los textos excluidos de la tradición canónica se encuentran los llamados evangelios apócrifos, documentos que ofrecen diferentes perspectivas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Uno de los más controvertidos es el Evangelio de Tomás, que recopila dichos atribuidos a Jesús con un tono místico y enigmático. En estos escritos, Jesús aparece como un maestro de sabiduría que habla de iluminación interior y revela secretos espirituales no mencionados en los evangelios tradicionales. ¿Qué llevó a la iglesia primitiva a rechazar estos textos? Habrían podido revelar un lado de Jesús que los poderes religiosos no querían que se conociera. Otro texto notable es el Evangelio de María Magdalena. En ella, María no es solo una seguidora, sino una confidente espiritual de Jesús. Ella es presentada como la que comprendió las revelaciones más profundas del Maestro, generando celos entre los demás apóstoles. Este evangelio fue considerado peligroso no solo porque exaltaba a una mujer, sino porque implicaba que el verdadero mensaje de Jesús había sido distorsionado. ¿Por qué se suprimieron estos textos? ¿Sería para mantener el control sobre la interpretación de la doctrina cristiana? Los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956, también arrojan nueva luz sobre el contexto religioso de la época de Jesús. Aunque no mencionan directamente a Jesús, revelan la existencia de un grupo judío apocalíptico, los esenios, que esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Esta doble expectativa mesiánica puede explicar por qué muchos judíos no reconocieron a Jesús como el único Mesías prometido. ¿Estos textos esconden o protegen secretos sobre la verdadera misión de Cristo? En varios documentos gnósticos, como el Evangelio de Judas y el Apocalipsis de Pedro, surgen visiones alternativas de la pasión, la traición y la resurrección. En lugar de villanos, a ciertos personajes se les dan papeles reveladores. Judas, por ejemplo, es visto como el elegido para cumplir un plan divino, no como un traidor. Estos textos desafían directamente el cristianismo tradicional y por ello han sido clasificados como heréticos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa si estas herejías contienen fragmentos de la verdad que quienes están en el poder quieren silenciar? ¿Qué más ocultaban los antiguos bajo el manto de la ortodoxia? No podemos ignorar que, a lo largo de la historia, ha habido una verdadera conspiración para moldear la imagen de Jesús según intereses políticos y teológicos. Concilios como el de Nicea en el año 325 d.C. decidieron qué se consideraría doctrina oficial y qué se suprimiría como herejía. Fue durante este proceso que muchos textos fueron quemados, bibliotecas destruidas y comunidades perseguidas. La pregunta que nos persigue es, ¿quién se benefició del silenciamiento de estas otras voces? ¿Y qué exactamente llevaba el nombre de Jesús que necesitaba ser ocultado? Hay estudiosos que señalan que la figura de Jesús se fue despolitizando progresivamente. De revolucionario que desafió a Roma y al templo, se transformó en una figura espiritual distante, adaptada al molde del imperio.
esta operación de reingeniería teológica no solo cambió el cristianismo, sino que también ayudó a consolidar el poder de una iglesia que, irónicamente, vendría a repetir los mismos mecanismos de control contra los cuales Jesús luchó tan arduamente. Su nombre, otrora subversivo, se convirtió en sello de autorización para imperios y cruzadas. El Talmud, al prohibir la mención de Jesús, intentaba preservar algo más profundo que una mera doctrina. Quería evitar una ruptura total con una tradición antigua, pero al intentar olvidar el nombre, solo fortaleció aún más su memoria. En muchos pasajes a Jesús se le llama Yeshu HaNotzri, pero con interpretaciones peyorativas o alegóricas. Este intento de neutralización revela que detrás del rechazo había un reconocimiento implícito de su impacto. Después de todo, ¿por qué preocuparse tanto por alguien que supuestamente era simplemente otro falso profeta? ¿Qué verdad estaban intentando ocultar? Curiosamente, el Insentusen, nombre de Jesús, aparece indirectamente o reinterpretado en otras tradiciones religiosas alrededor del mundo. En el Islam, por ejemplo, Jesús es venerado como Isa, uno de los profetas más importantes, nacido de una virgen y destinado a regresar al final de los tiempos. Aunque los musulmanes no lo consideran el Hijo de Dios, ocupa un lugar destacado en el Corán, donde se reconocen sus milagros y enseñanzas. ¿Cómo podemos explicar que una religión surgida en el siglo VII conservara tantos detalles sobre Jesús, mientras que el judaísmo rabínico intentó borrarlo por completo? En las tradiciones orientales existen leyendas que hablan de un hombre santo venido de Occidente, que predicaba sobre el amor, la paz y la renuncia. Algunos investigadores sugieren que las antiguas escrituras budistas e hindúes pueden contener ecos de los mensajes de Jesús, especialmente en sectas como las esencias, que pueden haber tenido contacto con la sabiduría oriental. Viajó Jesús a Oriente durante los años ocultos de su vida, entre los 12 y los 30 años, cuando la Biblia no dice nada al respecto. Y si es así, ¿qué influencias trajo y recibió de estos territorios? Además, varias culturas mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, hablaban de un dios barbudo y de piel clara que prometía regresar. Quetzalcóatl, por ejemplo, es descrito con rasgos que en algunos aspectos se asemejan a las representaciones occidentales de Jesús. Aunque estas conexiones son controvertidas, no se puede negar la existencia de mitos paralelos que apuntan a una figura mesiánica universal. Podríamos estar ante un arquetipo espiritual compartido entre civilizaciones. ¿O realmente hubo una influencia directa, oculta por los historiadores tradicionales? Con los avances en la arqueología y la tecnología para analizar textos antiguos, muchos documentos que habían sido olvidados o ignorados durante siglos comenzaron a ser redescubiertos. Uno de los ejemplos más intrigantes es el papiro egipcio 52, un fragmento del Evangelio de Juan que data de alrededor del año 125 d.C. Este descubrimiento desafía la idea de que los relatos de Jesús sean tardíos o mitificados. Además, recientes pruebas realizadas en osarios encontrados en Jerusalén han planteado hipótesis sobre la existencia de una familia de Jesús, lo que podría revolucionar la visión teológica tradicional. ¿Está la ciencia a punto de confirmar aspectos de la historia que han estado ocultos por el dogma religioso? Un campo que ha suscitado muchas preguntas es la genética. Los investigadores investigan, por ejemplo, los linajes genéticos de los habitantes de Galilea en el primer siglo, tratando de reconstruir perfiles y rasgos étnicos que podrían ser similares a la figura histórica de Jesús. Algunos análisis de ADN antiguo sugieren una diversidad mayor de la que se creía anteriormente, lo que indica posibles influencias extranjeras.
¿Cómo encaja esto en la narrativa de un Mesías puramente judío? Podría ser que los intentos de borrar el nombre de Jesús estuvieran relacionados con una identidad más compleja que la permitida por la ortodoxia de la época. Además, estudios recientes en computación lingüística se han aplicado al Talmud y otros textos antiguos, revelando capas ocultas de significado y ediciones sistemáticas que pueden indicar manipulaciones intencionales. El software de análisis semántico encontró patrones inusuales en pasajes que mencionan a Yeshú, lo que sugiere que pasajes enteros pueden haber sido reescritos o censurados. Podríamos estar ante una evidencia concreta de una operación para reescribir la historia. ¿Y qué más podría revelarse si estos textos fueran descifrados completamente?